Hola a todos, hoy vamos a ver la práctica sobre la placa Shield Ethernet, es la que tenéis ahí. Como veis va encima del Arduino. Si lo tenemos conectado a un Arduino 1, pues como veis cubre toda la placa, y si lo conectamos a un Arduino Mega, como lo que voy a hacer yo, pues ya veréis cómo se queda hay que tener cuidado de ponerlo en la patilla cero, ¿vale? Bien, quiero comentaros antes de continuar que, bueno, en esta placa ya sabéis por la teoría que utiliza los pines digitales la 4, la 10, la 11, la 12 y la 13 para la comunicación SPI, ¿vale? Entonces, eso significa que esos pines no pueden ser utilizados para nuestros proyectos, ¿vale? Eso es lo primero, ¿vale? Lo segundo es que tenemos que averiguar cuál es en nuestra placa. Bueno, ahí la tenéis, ahí la estáis viendo, ¿vale? Bien, pues tenemos que averiguar en datos de nuestra red en casa, ¿vale? Como veis, la placa de Ethernet va conectada al cable. Entonces ese cable va directamente al router, ¿vale? Y claro, tenemos el ordenador también conectado al router, o bien por wifi o bien por cable, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos al símbolo del sistema, ¿vale? Y en el símbolo del sistema poner ipconfig. ipconfig. Vale. Una vez que hemos dado ipconfig, veremos aquí unos datos que, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso, a ver, aquí está la LAN inalámbrica, el portátil lo tengo conectado en la red inalámbrica, tiene la IP 192.168.0.102, la máscara de su red es de las 255.255.255.0, y la puerta enlace predeterminada es la 192.168.0.1. Vale, esos datos vamos a ponerlos aquí abajo para que no se nos olviden. Esos datos tenemos que apuntarlos en nuestro código, ¿vale? Nuestro código, pues tenemos aquí el include SPI, la librería para comunicarnos con la placa de Ethernet a través de los pines SPI. Include Ethernet, la librería específica para trabajar con Ethernet. Tenemos que decirle la MAC, ¿vale? Como veis en el manual, o sea, en los apuntes, antiguamente las placas venían con una pegatina que ponía la MAC, pero bueno, como esto ha tenido mucho auge, pues ya la pegatina la han dejado de poner, ¿vale? Y realmente ahora tú puedes poner la MAC que tú quieras, lo único que tienes que hacer es cambiárselo aquí, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí tenéis que tener cuidado es que dentro de la red no haya ninguna Mac igual, claro, ¿vale? Bien, pues ahí tenéis cómo se define la Mac, es un array, ¿veis? Tenéis que poner una IP que esté dentro del rango, ¿vale? El rango es 192, 168, o sea, el ordenador es 192, 168, 0, 102. Entonces significa que aquí en la IP esta tengo que poner 192, 168, 0 y un número diferente a 102, ¿vale? Por ejemplo, 171 estaría bien, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? Pues la máscara de su red, como veis, es correcta, 255, 255, 255, se declara así, como un array, ¿vale? Separado por comas. La puerta de enlace pues tiene que ser la del router, en este caso es la 192.168.0.1, por lo tanto esto lo tengo que cambiar por 0.1, es nuestro router, ¿vale? Y el servidor es la puerta, o sea, el puerto 80. Vale, después, como veis, tenemos ahí un pin conectado en la patilla 9. Y además una variable que pongo let igual a 0, que significa que va a estar en un principio apagado, ¿vale? Me declaro una variable de tipo string
que va a tener 30 caracteres, se va a llamar readString, y otra variable tipo string también que va a tener 3 caracteres, el state, ¿vale? Estado, como queréis llamarlo. Vale, esto ya lo podemos borrar, lo podemos quitar de aquí. Y ahora tenemos el setup. En el setup, como veis, lo que hacemos es inicializar o activar el puerto serie a 9600 baudios. Inicializamos la Ethernet con los datos de la MAC, la IP, el gateway y la puerta de enlace y la máscara de su red, ¿vale? Como indica ahí. Y actualizamos el servidor, ¿vale? Inicializamos el servidor, que era el 80. Y lo que hacemos después es poner en el, activar, decir que la pantalla número 9 va a ser una salida, que es lo que vamos a activar, un LED, ¿vale? State, vamos a decirle la variable state, vamos a ponerle que están en off. Recordamos que state es un string de 3 caracteres, ¿vale? Y va a ser off, ¿vale? Y después, inmediatamente después, lo que hacemos es comprobar que la IP que nosotros lo acabamos de meter aquí a nuestra placa, efectivamente la ha cogido correctamente, ¿vale? Podríamos haber dejado sin poner la IP al principio, y cuando le dábamos a la Ethernet begin, ¿vale? Decirle que no darle, digamos, los datos, y entonces él automáticamente recogería los datos si el router está configurado como con que nos dé la dirección IP de forma automática, es decir, si el DHCP está activado. Bien. Vale, pues dentro del loop tenemos que la posición del LED, ¿vale? Fijaros que lo que vamos a hacer ahora es una página donde yo voy a enviar, digamos, un dato a través de mi navegador. Voy a enviar un dato que va a ser encender o apagar el LED, y se lo voy a enviar a la placa, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es prepararme digamos unas variables, en este caso posición LED, ¿vale? C, que va a ser de tipo carácter, y línea en blanco, que va a ser de tipo boolean, ¿vale? Y una variable tipo Ethernet client, que va a ser cliente. Si comprobamos la conexión, ¿vale? Servidor available, si está activo o si hay un cliente válido, ¿vale? Digamos, nos lo mete dentro de cliente ese valor, y ahora compruebo. Si hay un cliente válido, se mete ahí dentro, ¿vale? Y pongo línea en blanco igual a true. Mientras esté ese cliente activo, lo que hago es meterme aquí dentro y digo, vuelvo otra vez a comprobar si está el cliente, y lo que hago es leer un carácter, ¿vale? Si lo que leo es menor de 30, entonces voy concatenando readString concat c, voy concatenando, voy guardando los datos en readString, ¿vale? Los caracteres. Si recibo, cuando leo el cliente rar, recibo una contrabarra n, que es un carácter especial que significa un retorno de carro, ¿vale? O una línea en blanco, un retorno de línea, ¿vale? Entonces lo que hago es me digo que la posición del LED, de la palabra LED, digamos, realmente, que es lo que voy a buscar, es dentro de la variable readString. Voy a buscar esta cadena LED igual, ¿vale? Que lo que hago es eso, leer la frase LED igual, y la posición donde empieza esta frase, la L, esa posición lo voy a guardar dentro de postlet, ¿vale? Bien, después dentro de substring readString, ¿vale? Dentro de lo que es dentro de readString voy a buscar el substring llamado LED igual a T, ¿vale? Es decir, que si la posición del LED
dentro del read string, con 5 posiciones más hacia la derecha, es let igual a t. Fijaros, si este fuera una posición concreta, pues la e sería 1 más, 2, 3, 4 y sería 5 más un carácter que estaría detrás de la t, ¿vale? Bueno, pues el substring lo que hace es coger el primer dato, la primera posición del string sería inclusiva, sería la L, y la última posición, ¿vale?, sería exclusiva, es decir, sería la que vendría después de la T, ¿vale? Eso lo tenemos que evitar, o sea, lo tenemos que quitar, ¿vale? Sería oclusiva. Por lo tanto, nos cogería desde la L hasta la T solamente. Bueno, pues si es let igual a T, ¿qué hago? Pues enciendo el let, pongo un 1 en la variable let y digo que la variable state es on. Si lo que encuentro en vez del let igual a t es un let igual a f, pues entonces lo que hago es poner el let a 0, la variable let a 0 y la variable state a off, ¿vale? Bien, ¿y qué hago después? Pues ahora ya sí que lo envío a la patilla 9, que es pin LED, ¿vale? Envío un 0 o un 1 y se me encenderá o se me apagará el LED correspondiente. Bien, a continuación viene un apartado, que sería todo esto, sería la construcción de mi página. Se va a alojar, daros cuenta, dentro de mi Arduino, ¿vale? Entonces esa página, si os dais cuenta, cada línea de esa página tiene que ir precedida de cliente.println, como si fuera el puerto serie, lo mismo, pero a través en vez del puerto serie es el puerto Ethernet, ¿vale? Entonces, cliente.println, tenemos que poner la cabecera, cliente.println, ponemos este dato, cliente.println, dejamos una línea en blanco, cliente.println, ponemos la etiqueta HTML, ponemos la etiqueta height, después ponemos el título, después otra vez height, después el cuerpo, que sería ancho y alto del 100%, después centrado, ponemos esa frase con ese formato, con H1, después dejamos 2 líneas en blanco, después le decimos que estado de la cámara, ¿vale? Y es la variable state, que la hemos puesto aquí arriba a 0, a on o a off. Después dejamos 4 líneas en blanco y ponemos un botón, input type submit, un botón de HTML con el valor on, de tal forma, de ese tamaño, de anchura 200 píxeles y altura 75, de tal forma que cuando haga clic sobre él, lo que me va a hacer va a ser enviar toda la referencia, ¿vale? Seguida de una interrogación let igual a t. Y si pincho en el otro aquí voy a poner otro botón, ¿vale?, que va a ser, el value va a ser off, en el cual va a tener las mismas dimensiones, va a estar en otro sitio, ¿vale? Esta va a estar al lado, y lo que voy a hacer va a ser ponerle una frase que sea let igual a f. Vale, termino de estar centrado, termino el cuerpo, termino HTML, cierro la conexión del cliente y devuelvo el valor nulo a readstring. Bueno, cierro todas las llaves y ese sería mi programa, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a conseguir? Pues mirad, voy a conseguir que en la posición, en la página 192, 160, o sea, la dirección, perdón, 192, 168, 0, 171, se encuentre mi página web. Vamos a verlo. Voy a cargarlo lo primero, voy a subirlo, el programa este. Se supone que tengo bien configurado el mega, tengo bien configurado el puerto, ¿vale? Está subiendo, ya está subido, ¿vale? Ahora voy a abrir el monitor serial. Me dice que el servidor está en la IP 192.168.0.171,
En un principio parece que está todo correcto. Vale, pues ahora lo que tengo que hacer es coger un navegador, por ejemplo el Mozilla, y vamos a ver cómo, a ver, lo pongo aquí para que se vea. Vamos a ver cómo tecleando aquí 192.168.0.171 accedo, ¿veis?, a la página web que tengo en la placa, ¿vale? Si veis en la práctica, ¿vale?, lo podéis ver ahí. Voy a estrecharlo esto un poco más. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Yo en el momento de que dé aquí a on, lo que hago es enviar esto, digamos, esta parte de aquí, con LED igual a T. Hemos visto cómo se enciende el LED y aparece la variable state en on. ¿Veis aquí? Cuando le dé a off, lo que hago es enviar LED igual a F y el LED se me apaga, ¿vale? Y el estado se pone en off, como habéis visto. On y off, ¿vale? Bueno, pues eso es el objetivo de esta práctica, ¿vale? ¿Qué pasa si no sabemos HTML? ¿Qué pasa si o no lo dominamos correctamente? Bueno, pues mirad, hay programas, muchos programas. Este es uno, por ejemplo, este es gratis. El Composer 0, esta versión, el 0710, pero hay muchos, ¿vale? Que, por ejemplo, se pueden, digamos, utilizar, ¿veis? Le voy a decir al close. Se pueden utilizar, son gratis, totales, como diseñadores, digamos, de páginas web, ¿vale? Podemos aquí diseñar todo lo que queramos, ¿vale? Sacar botones, sacar labels, todo lo que queramos aquí realmente. Escribir aquí, esta es mi primera página web, por ejemplo, ¿vale? Podríamos, a ver, cambiar el color del texto, por el estilo, ¿vale? El tamaño, por ejemplo, a ver, vamos a cambiar el tamaño a muy alto, por ejemplo. A ver, este es otro tamaño de texto, por ejemplo. A ver, formato, tamaño, por ejemplo, más grande, control más, lo voy a hacer más grande, por ejemplo, ¿vale? Bien, ¿qué quiero decir con esto? Pues con esto quiero decir que yo puedo hacer aquí la placa que yo, o sea, el programa que yo quiera. Le doy aquí a botón, vamos a hacerle aquí prueba, le doy aquí y aquí tengo el botón, ¿vale?, con sus propiedades, ¿vale? Vamos a ver en el código a ver qué ocurre. El source, le doy aquí a source y me aparecen las líneas que tengo que meter en mi Arduino. La línea HTML, la head, bueno, esto es un contenido del meta, ¿vale? Hay que ponerlo siempre. Un título, que aquí no aparece el título, ¿vale? Pero lo importante de eso es esto, ¿vale? Dentro del body hemos visto que este es otro tamaño del texto, ¿vale? Ahí está metido el código. Entonces, si no sabéis utilizar HTML, estos programas os vienen bastante bien porque, mirad, vamos a grabar, vamos a guardar, o a sacar, mejor dicho, que es el que hemos hecho. Si esto lo veo con el source, veis como aquí aparece todo menos la palabra client, como aparecía aquí,
a ver, aquí, cliente.println, ¿vale? Aparece, no aparece aquí, evidentemente, en todos, ¿vale? Bueno, pues esto es todo en esta práctica. Vamos a decirle que no grabe porque ya lo tengo. Este programa os lo dejaré en la web.